Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Martón. ¿Sabían que somos censurados por contar lo que otros no se atreven a decir sobre China? En China en Foco llevamos años informando con libertad, contando historias reales y sin censura. Pero esto tiene un precio, y muchos quieren que desaparezcamos. Pero hay una cosa que nos mantiene en pie: ustedes. Así que gracias por acompañarnos, por compartir y por creer en esta misión. Y si valoran lo que hacemos, pueden ayudarnos a seguir informando. Con una pequeña colaboración en Patreon, pueden marcar la diferencia. Únanse y sean parte de esta lucha por la verdad. El enlace está en la descripción. Hagan clic, súmense y hagamos historia juntos. Gracias por estar ahí. China en Foco sigue gracias a ustedes. Los acontecimientos más destacados en relación con China esta semana tienen que ver, por un lado, por supuesto, con la situación de Irán. Este país en Medio Oriente es una pieza clave entre los socios comerciales del régimen chino, no solo por el abastecimiento de petróleo que brinda a China, sino también porque es un miembro clave de la iniciativa de la Franja y la Ruta y por su posición estratégica que le permitiría cerrar el estrecho de Hormuz, un pasaje marítimo por el que circula una vía petrolera de importancia mundial. El presidente Trump publicó el lunes por la noche en Truth Social que se alcanzó un alto al fuego entre Israel e Irán. El anuncio tuvo lugar pocas horas después de que Irán lanzara múltiples misiles contra una base aérea estadounidense en Qatar. Las tensiones se intensificaron luego de que Estados Unidos atacara 3 instalaciones nucleares clave en Irán el sábado por la noche. En represalia, el régimen iraní disparó misiles el lunes contra bases militares estadounidenses en Qatar e Irak. Hasta el momento no se reportaron bajas estadounidenses. Más allá del conflicto militar, crecen los temores a nivel global ante un posible cierre por parte de Irán de una ruta crítica para el transporte de petróleo, el estrecho de Hormuz. El domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a China a presionar a Irán para que no dé ese paso durante una entrevista con Fox Business. Insto al gobierno chino en Beijing a que los llame por ese tema, porque dependen enormemente del estrecho de Hormuz para su petróleo. Si lo hacen, será otro error terrible. Es un suicidio económico. Aproximadamente el 20% del petróleo que se transporta por mar a nivel mundial pasa por el estrecho de Hormuz. El domingo, la televisión estatal iraní informó que el régimen debe tomar la decisión final sobre si cerrarlo o no. Una amenaza que ya planteó antes, pero que nunca concretó. La quinta flota de Estados Unidos tiene la tarea de proteger el tráfico marítimo comercial en la zona. Entonces, ¿por qué ahora Estados Unidos se le pide a China que presione a Irán sobre el estrecho? Porque si se cierra, aliados de Estados Unidos en Asia como Japón y Corea del Sur se verían gravemente afectados, ya que gran parte de su petróleo pasa por esa vía. China, que compra más petróleo iraní que cualquier otro país, depende en gran medida de ese suministro. China adquiere casi el 90% de las exportaciones petroleras de Irán, y el crudo iraní representa alrededor del 16% de sus importaciones marítimas. Un cierre del estrecho podría disparar los precios globales del petróleo y causar graves daños a la economía mundial. El lunes por la mañana, el presidente Trump publicó en redes sociales pidiendo a todos que mantengan bajos los precios del petróleo. Brandon Weichert, autor y editor senior de Seguridad Nacional en The National Interest, explica cómo un posible cierre del estrecho podría afectar tanto a China como a Rusia. Irán suministra mucho petróleo y gas natural a China. Así que si lo que digo es correcto, y creo que lo es, según mis fuentes en Rusia, y tengo muchas, los rusos están diciéndole a los iraníes que corten el suministro energético entrando al estrecho de Hormuz. Eso no solo afectará al mercado global, sino que perjudicará específicamente a China. Creo que Putin está jugando al ajedrez. Quiere que los precios del gas y el petróleo se disparen para alimentar su maquinaria de guerra. Quiere ver a Estados Unidos incapaz de abastecer y apoyar a Ucrania. Y además, quiere poner a China en su lugar, yendo tras su suministro de petróleo. Obliga a China a depender más de Rusia. Básicamente convierte a China en el socio menor de la alianza ruso-china, que hasta hace poco se percibía como dominada por China, con Rusia como el acompañante secundario. Beijing y Moscú emitieron comunicados en contra de los ataques militares de Estados Unidos a Irán.
Pero, según el secretario de Estado Marco Rubio, hasta ahora no hay pruebas de que China esté involucrada en el conflicto. Aún así, vale la pena recordar la larga historia de apoyo de China a Irán, que se remonta a la década de 1980. Supuestamente China ayudó al programa nuclear iraní, construyendo centros de investigación, suministrando materiales clave y capacitando a ingenieros. Por otra parte, una variedad de noticias e investigaciones sacaron a relucir de forma profunda hasta dónde llega la infiltración de China en Occidente y cómo el PSC utiliza a su favor el sistema legal, el ámbito académico y los medios de comunicación en el extranjero para llevar adelante sus propios planes que tienen que ver con limpiar su imagen, desprestigiar y perseguir a grupos religiosos y disidentes e incluso manipular elecciones o, como hace poco salió a la luz, introducir agentes biológicos capaces de ser utilizados como un instrumento agroterrorista en otros países. Miremos los detalles. En medio de la actual crisis entre Israel e Irán, hay un actor clave con profundos lazos con Teherán que observa todo muy de cerca, y es China. El domingo, el secretario de Estado, Marco Rubio, instó al régimen chino a presionar a Irán para que no cierre el estratégico estrecho de Hormuz, vital para el transporte de petróleo a nivel mundial. Y esto plantea una pregunta clave. ¿Por qué Estados Unidos acude a China en busca de ayuda? Para responder a esta pregunta, veamos más de cerca los intereses de Beijing en Medio Oriente. China, como principal comprador de petróleo iraní, es un salvavidas para la golpeada economía de Teherán. A pesar de las sanciones estadounidenses, Beijing compra más del 90% de las exportaciones de crudo iraní, lo que representa cerca del 12% del PBI de Irán. A cambio, China se beneficia con precios de petróleo a un valor mucho menor al del mercado general. Irán es el segundo país más grande de Medio Oriente y se unió a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China en 2016, ampliando la influencia de Beijing en la región. En 2021, China e Irán firmaron un pacto estratégico de 25 años que abarca cooperación económica, militar y de seguridad. Ambos países también realizan ejercicios militares conjuntos con regularidad, profundizando sus lazos estratégicos. Estados Unidos viene acusando desde hace años a China de ayudar al programa nuclear iraní. Este apoyo se remonta a la década de 1980, cuando supuestamente China ayudó a construir el mayor centro de investigación nuclear de Irán en Isfahán. China habría suministrado a Irán materiales y tecnología necesarios para desarrollar armas nucleares. Brandon Weicher, editor senior de seguridad nacional en The National Interest, advirtió que si Irán adquiere armas nucleares, podría desestabilizar la región, amenazar a Israel y a la seguridad de Estados Unidos y desencadenar una carrera armamentística nuclear en todo Medio Oriente. Un ex alto funcionario de inteligencia de Estados Unidos afirma que China y Rusia ven el desarrollo nuclear iraní como una forma de debilitar el poder militar estadounidense en la región, especialmente tras las sanciones impuestas a Rusia por la guerra en Ucrania. Y muchos analistas creen que Beijing podría ver esto como una oportunidad para aumentar la presión sobre Taiwán, mientras Estados Unidos está más enfocado en los conflictos en Medio Oriente. Empecemos hoy por un tema preocupante y de largo alcance en nuestras sociedades occidentales, que tiene que ver con cómo el régimen chino utiliza nuestras instituciones y leyes a su favor para infiltrarse, causar daños y manipular nuestras opiniones. La propaganda es una herramienta que el Partido Comunista Chino utiliza para sofocar cualquier crítica o denuncia, y también para exportar su autoritarismo y narrativas al extranjero. En torno a esto, estuvimos rastreando una operación del PSC que apunta a un grupo espiritual y a empresas fundadas por sus miembros en todo el mundo, incluso en territorio estadounidense. La práctica espiritual de meditación se llama Falun Gong o Falun Dafa y es perseguida por el régimen chino desde 1999, considerando su popularidad como una amenaza. Ahora bien, según nuestra investigación, algunos informes publicados por medios estadounidenses parecen reproducir con notable similitud la propaganda difamatoria que emplea el PSC sobre esta práctica para justificar su persecución. Nuestro reportero Kevin Hogan nos cuenta los detalles de esta operación del régimen chino en Occidente. Veámoslo. El Partido Comunista Chino
Busca socavar el sistema legal estadounidense, el ámbito académico, el gobierno y los medios de comunicación para atacar a Falun Gong, una práctica de meditación pacífica prohibida en China. También dirige sus ataques contra Shen Yun Performing Arts. Entonces, ¿qué es Shen Yun y por qué el PSC lo persigue? Shen Yun es una compañía de danza clásica china con sede en Nueva York, fundada por practicantes de Falun Gong, que buscan vivir según los principios de verdad, benevolencia y tolerancia, los valores fundamentales de esta práctica. Shen Yun tiene como objetivo mostrar cómo era China antes del comunismo. Su misión es revivir y celebrar la cultura tradicional china, y también denunciar la brutal persecución del PSC a Falun Gong, que incluye la sustracción forzada de órganos a practicantes vivos. Desde el inicio de la persecución, se sabe que el régimen chino movilizó todo su aparato de propaganda estatal para difamar esta disciplina y volver a la opinión pública en su contra. Y a través de esos mismos canales propagandísticos, también busca silenciar y desacreditar a Shen Yun. Ahora bien, los términos usados por el PSC en su propaganda maliciosa guardan una notable similitud con los que emplea un medio estadounidense, el New York Times. Entonces, ¿cómo llegamos a este punto? El PSC persigue a Falun Gong desde 1999. Pero según el denunciante Yuan Hongbin, jurista chino con fuentes en el país, en octubre de 2022 el líder del régimen, Xi Jinping, tuvo una reunión secreta. En ella, introdujo una nueva estrategia enfocada en usar medios de comunicación occidentales para difundir desinformación contra empresas vinculadas a Falun Gong. Y aproximadamente un año después, en octubre de 2023, el New York Times dice que inició su llamado reportaje investigativo sobre Shen Yun. 10 meses después, entre agosto y diciembre de 2024, el New York Times publicó 8 artículos difamatorios contra Shen Yun, basados casi exclusivamente en anécdotas de unos pocos exempleados descontentos. Pero esta historia tiene otra vuelta de tuerca. Involucra a la periodista del New York Times, Nicole Hong. Su padre, George Hong, es profesor en la Universidad de Nueva York. Una organización especializada en la influencia china en el extranjero lo perfila como director honorario de la Asociación de Académicos Retornados del Oeste, una entidad que forma parte del Departamento de Trabajo del Frente Unido, el organismo chino que supervisa todas las operaciones de influencia del PSC fuera de China. Una página dedicada a George Hong fue retirada después de la publicación de estos artículos por parte del New York Times. Aún así, él niega cualquier vínculo con la organización o con el trabajo de su hija. Si lo pensamos, esta cronología es inquietante. Xi da la orden de usar medios occidentales para campañas de desinformación y poco después, el New York Times comienza a publicar artículos difamatorios sobre Shen Yun, una compañía que lleva casi 20 años en escena. Todo esto plantea serias preguntas. Ahora bien, ¿por qué decimos que estos artículos son destructivos? El PSC, a través de medios estatales como China Daily, People's Daily y Global Times, intenta hacer creer que los practicantes de Falun Gong son coaccionados. De forma similar, las fuentes seleccionadas por el New York Times dan a entender que los artistas y empleados de Shen Yun trabajan allí por manipulación. Pero Shen Yun afirma que los practicantes son personas de fe y que los empleados se unen a la compañía para cumplir una misión con la misma valentía con la que algunos huyeron de la persecución en China. Una valentía ahora utilizada para inspirar a otros y resaltar lo mejor del ser humano, es decir, lo hacen libremente. Otro punto. Los artistas de Shen Yun sí recurren a la medicina moderna cuando lo necesitan. Sin embargo, el New York Times, a través de sus fuentes, afirma que la compañía no permite a sus bailarines recibir tratamiento médico cuando están enfermos. Esa es exactamente la misma mentira que repiten los medios estatales chinos al hablar de Falun Gong, para difamar a la práctica y justificar su persecución. Sin embargo, médicos como el Dr. Damon Noto confirmaron que los artistas se realizan radiografías, resonancias magnéticas y tratamientos para esguinces y fracturas, como es común entre atletas de alto rendimiento. Además, Shen Yun es políticamente neutral.
Y no es anti-China, porque su espectáculo narra precisamente la historia de China. Falun Gong tampoco es inherentemente anticomunista. Lo sabemos porque convivió pacíficamente con el Partido Comunista Chino durante unos 7 años. Solo después de que el PSC comenzó a asesinar a practicantes, Falun Gong se opuso, lo cual fue una reacción moral y defensiva ante la persecución. Pero no es política, es sentido común. El New York Times utiliza frases como «Los espectáculos amplifican el mensaje anticomunista de Falun Gong», pero recordemos, no es anticomunismo, es oposición a la persecución. El PSC emplea una táctica similar, afirmando que Falun Gong es anti-China. Pero anticomunismo y anti-China son dos cosas distintas, y estos ejemplos demuestran que tanto el PSC como el New York Times emplean una retórica parecida al hablar sobre Falun Gong y Shen Yun como una fuerza opositora, cuando en realidad promueven la cultura tradicional y sus principios fundamentales. Shen Yun es un grupo socialmente abierto y transparente. Se presenta públicamente ante millones de personas en 36 países. ¿Qué tiene eso de secreto? Y cualquiera puede comprar o leer el libro principal de Falun Gong en línea. Es público. Así que Shen Yun es, en efecto, socialmente abierto. Sin embargo, el PSC viene intentando desde hace años presentar falsamente a Falun Gong como una secta. Usa ese término para justificar su persecución. Y el New York Times justamente clasifica sus artículos sobre Shen Yun bajo la sección de sectas religiosas. Una vez más, el New York Times utiliza una narrativa que refleja con inquietante similitud la que promueve el régimen chino desde hace décadas. Dicho esto, no estamos afirmando que el New York Times esté coordinando con el PSC, pero las similitudes retóricas, el enfoque y el momento en que ocurren sí son lo suficientemente preocupantes como para ameritar un examen más detenido. Una organización que está investigando todo esto con mayor profundidad es el Centro de Información de Falun Dafa, una entidad sin fines de lucro que busca informar al público sobre Falun Gong y recopilar evidencia sobre su persecución. Hay numerosas investigaciones que señalan conflictos de interés, tergiversaciones y falsificaciones, y esto fue lo que dijo el Centro de Información sobre los artículos del New York Times. El resultado final de estas historias fantasiosas es una narrativa diseñada para incitar al público estadounidense a volverse en contra de Shen Yun y Falun Gong. Por su parte, el New York Times sostiene que su artículo principal fue exhaustivamente investigado, verificado y editado, y que el medio respalda su publicación. Entonces, queda claro que mensajes similares a los que el régimen comunista chino quiere que la gente crea están apareciendo en la sociedad estadounidense. ¿Y cuál es el panorama general? El congresista Scott Perry afirma, el PSC simplemente se aprovecha de la libertad de prensa. Dice que la campaña de supresión del PSC contra Shen Yun equivale a una guerra sin restricciones, el uso de cualquier medio posible para someter a grupos objetivo. Pero su declaración refleja una preocupación más amplia, que el régimen chino busca utilizar al gobierno, el sistema legal, el ámbito académico y a los medios de comunicación para avanzar en sus objetivos. Una investigadora china y su novio, ambos de unos 30 años, fueron acusados de contrabandear un hongo peligroso hacia Estados Unidos. Este hongo podría ser utilizado como un arma de bioterrorismo. El periodista de investigación Sam Cooper afirma que este caso es solo la punta del iceberg. Él ayudó a destapar un caso similar en Canadá. El presentador de American Thought Leaders, Yanji Kellek, conversó con Cooper sobre cómo puede Estados Unidos abordar esta amenaza emergente. Miremoslo. Una joven estudiante universitaria china de 33 años fue descubierta por contrainteligencia del FBI, coordinando y contrabandeando una posible arma bioterrorista hacia Estados Unidos, y mintiendo al respecto. Este caso reciente de presunto bioterrorismo es apenas la punta del iceberg, según el periodista de investigación Sam Cooper. De hecho, él jugó un papel clave en destapar un caso similar en Winnipeg, Canadá. Una pareja casada proveniente de China habría estado trabajando con los más altos niveles del programa chino de armas biológicas en investigaciones sobre el ébola. Operaban en secreto,
trasladando materiales desde China, con conexiones al Instituto de Virología de Wuhan, hacia el laboratorio de Winnipeg. Desde hace años, Cooper está a la vanguardia denunciando la infiltración del Partido Comunista Chino, o PSC en Occidente. Es autor del libro Ceguera Deliberada. Cómo una red criminal de narcos, magnates y agentes del Partido Comunista Chino infiltró Occidente. Nadie opera como el Partido Comunista Chino cuando se trata de integrarse de forma inseparable con organizaciones criminales transnacionales. Sam, usted hizo un trabajo increíble. Voy a leer su último titular porque conecta con ambos lados de nuestra frontera. Análisis exclusivo. Pareja china contrabandea hongo con potencial de arma agroterrorista hacia EEPUU. Ya escuchamos sobre eso, y recuerda mucho al caso de espionaje del laboratorio de Winnipeg sobre el ébola. Entonces, ¿por qué no empezamos por describir esta arma agroterrorista y por qué este caso remite a lo ocurrido en Winnipeg hace unos años? Jan, como sabes, llevo años siguiendo la profunda infiltración de China en América del Norte. Así que cuando aparece un nuevo caso del FBI, puedo compararlo con hallazgos previos en Canadá. El caso en Michigan y Texas aún lo estamos procesando, pero creo que es comprensible que la gente esté conmocionada. Una joven estudiante universitaria de 33 años, ciudadana china, miembro del Partido Comunista, junto a su novio, fue descubierta por contrainteligencia del FBI coordinando el contrabando de un posible agente agroterrorista a Estados Unidos, y mintiendo sobre ello. Los documentos muestran que ambos trabajaban con ese material en universidades de Texas y Michigan, y que anteriormente trabajaron con él en una universidad en China. Lo que más me sorprendió fueron los hallazgos en el teléfono de la mujer, que incluían un juramento de lealtad al Partido Comunista Chino y vínculos con la financiación de su beca de investigación. Otra información impactante, como sabes, Jan, es que estamos en una guerra fría que parece estar calentándose entre Beijing y Washington. Estos casos generan preocupación sobre estudiantes chinos con acceso a becas financiadas por el gobierno chino, que, según evidencia previa del FBI, podrían formar parte del plan de doble uso conocido como Programa de los 1000 Talentos. Este tipo de personas, potencialmente agentes de la maquinaria militar china, estarían utilizando instalaciones de investigación en América del Norte para trabajar en armas biológicas. Hay mucho más en este caso, pero creo que donde yo aporto un valor periodístico a nivel mundial es en los casos de Canadá que respaldan estos hallazgos. Sobre el caso del laboratorio de Winnipeg, durante años salió a cuentagotas evidencia desde Ottawa. Según documentos a los que ahora tuvimos acceso, una pareja china habría estado trabajando con los más altos niveles del programa de armas biológicas del ejército chino, específicamente en investigación con ébola. Y desde la versión oficial china, esto se presenta como tecnología defensiva. Sin embargo, registros del Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad muestran que estos dos científicos operaban en secreto, haciendo ingresar estudiantes chinos conectados con el ejército mediante fraude de visado. Introducían materiales clandestinamente desde China, vinculados al Instituto de Virología de Wuhan, hacia el laboratorio de Winnipeg. Hay muchos elementos en juego, pero mis hallazgos principales son estos. Tenemos una pareja china que juró lealtad al Partido Comunista Chino. La evidencia muestra que al menos la mujer, la doctora Chiu, en Winnipeg, colaboraba con los niveles más altos del programa de armas biológicas del Ejército Popular de Liberación. Los documentos muestran que la doctora Chiu trabajaba secretamente en dos proyectos del laboratorio de Wuhan, uno de ganancia de función con ébola y otro con bat filovirus, usando instalaciones canadienses. Y otras fuentes indicaron que estos proyectos también involucraban a investigadores estadounidenses, lo que los vuelve aún más polémicos. Podríamos hablar durante horas sobre este caso, pero estos son los hallazgos clave. Fraude de visado, posible investigación clandestina de armas biológicas en instalaciones de América del Norte, y evidencia de que esa biotecnología pudo ser enviada de regreso a China, representando una amenaza real para nuestras vidas en América del Norte, si es que no lo fue ya durante la pandemia. Cada día trabajamos para traerles noticias reales sobre China y su impacto en el mundo. Historias que muchos prefieren no contar. Si valoran este contenido, ahora pueden apoyarlo a través de Patreon. Hagan clic en Súmate, inicien sesión con Google, Apple, Facebook o su cuenta de Patreon y con una contribución de $10 mensuales recibirán acceso anticipado a nuestros videos y notificaciones personalizadas directamente de nosotros. Gracias por estar ahí. Su apoyo fortalece este esfuerzo
por informar con libertad. El comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller, informó que su estado interceptó 1.200 semillas misteriosas procedentes de China y advirtió que los residentes deben tomar este asunto con seriedad, ya que especies vegetales extranjeras podrían convertirse en invasoras y perjudicar seriamente al sector agrícola. Steve Lance de NTD entrevistó al comisionado para conocer los detalles. Comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller, muchas gracias por tomarse un momento para hablar con nosotros. Encantado de estar con ustedes. Comisionado, ayer emitió una alerta a nivel estatal en Texas sobre un hongo que puede infectar cultivos como el trigo, el maíz y el arroz. Las autoridades federales acaban de presentar cargos contra 3 ciudadanos chinos acusados de contrabandear este hongo en particular. Comisionado, ¿qué tan grave es esta amenaza? ¿Sospecha que pueda haber otros casos similares? Bueno, creo que es una amenaza real y muy seria. Mire, tuvimos un caso en el que capturamos a un ciudadano chino intentando contrabandear un antivirus. En un segundo caso, se trató de un profesor chino en una universidad, también relacionado con el contrabando de un antivirus. Luego descubrimos otro caso. Un ciudadano chino tratando de ingresar nematodos que no existen aquí. Organismos microscópicos que afectan los cultivos e impiden que crezcan adecuadamente. Y justo este fin de semana, gracias a la oficina del sheriff, mi equipo de bioseguridad detuvo a un ciudadano chino que aparentemente estaba liberando hormigas. Todavía no sabemos exactamente de qué se trata. No concluimos esa investigación. Estamos intentando que la Universidad Texas A&M analice el ADN de esas hormigas para determinar si por lo menos son nativas de Estados Unidos. Así que sí, esto se está volviendo un problema muy, muy serio. Ahora bien, ¿están los residentes de Texas informados sobre qué deben observar o qué señales deben tener en cuenta? ¿Y qué pasos deberían seguir si se topan con algo sospechoso? Bueno, lo primero que deben hacer es contactar al Departamento de Agricultura de Texas. Pueden hacerlo llamando al número 1-800-TEL-TDA. Llamen y enviaremos un inspector de inmediato. Aún no lo mencionamos, pero también estamos interceptando semillas misteriosas provenientes de China. Detectamos unas 1.200 hasta ahora. Vienen directamente desde China. No pasan por ningún centro de distribución. Muchas de las personas que las reciben están de alguna manera vinculadas a una empresa llamada Temu. Es como Amazon de Estados Unidos. Estas semillas aparecen en paquetes. Algunas incluso vienen acompañadas de un líquido no identificado. También interceptamos material vegetal desconocido. No sabemos si se trata de una prueba a nuestro sistema de bioseguridad, pero esto podría ser, con la misma facilidad, una forma de introducir anthrax, ricina u otro tipo de arma biológica por correo. Así que si reciben uno de estos paquetes, no planten las semillas, no las tiren a la basura. No queremos que germinen en los vertederos. Llámenos. Nosotros las recogeremos y las destruiremos de manera segura. Comisionado, esto está relacionado con la advertencia que estuvo dando al público sobre los paquetes no solicitados provenientes de China que podrían contener justamente este tipo de cosas. Y si alguien recibe semillas que parecen, digamos, algo que podría querer plantar, ¿qué tipo de daño podrían causar al suelo y al medio ambiente? Mire, no hay que arriesgar todo el sistema de producción agrícola del país. No necesitamos plantas invasoras. Aunque le parezca que son semillas de maíz, de calabaza o de quimbombó, si no sabe exactamente qué son, no las plante. Si necesita semillas de calidad, dígame y yo se las consigo. Le enviaremos semillas seguras y apropiadas. Pero por favor, repórtenos cualquier paquete sospechoso. Permítanos recogerlo, identificarlo correctamente y destruirlo si se trata de una especie invasora. Ya recibimos algunas que definitivamente lo son. Lirios acuáticos, lirios de loto, especies que no existen en Estados Unidos. Estos lirios pueden invadir un sistema lacustre entero y volverlo inoperable. No podemos permitir eso. No planten esas semillas. Cuando gusten, amigo, que Dios los bendiga. Comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller, le agradezco mucho haberse tomado el tiempo de hablar con nosotros. Cuando gusten, amigo, que Dios los bendiga. En otro orden de cosas, el presidente Trump está pidiendo que se designe un fiscal especial para investigar las denuncias de fraude en las elecciones de 2020. Ocurre días después de que el FBI desclasificara documentos que alegan que China conspiró para ejecutar un esquema de fraude electoral en 2020. Miremos los detalles.
Trump afirma que es necesario investigar las elecciones 2020. En Truth Social, denunció fraude electoral y escribió: "La evidencia es masiva y abrumadora. Debe designarse un fiscal especial. Esto no puede volver a ocurrir en Estados Unidos de América. Que comience el trabajo". Esta publicación del presidente llega casi una semana después de que el FBI informara que, en 2020, China supuestamente conspiró para llevar a cabo un esquema de boletas electorales mediante la producción masiva de licencias de conducir falsas. El 16 de junio, el director del FBI, Kash Patel, dijo que entregó los documentos recientemente desclasificados al senador Chuck Grassley para su revisión. Las autoridades dicen que esos informes de inteligencia nunca fueron investigados en profundidad. El periodista John Solomon dijo al medio Just the News que Patel y Grassley tienen mucho por descubrir. Por primera vez sabemos que el FBI tenía motivos para creer que China intentaba inclinar la elección a favor de Joe Biden y en contra de Donald Trump. Según documentos obtenidos por The Epoch Times, en 2020 el FBI alertó a las agencias federales sobre licencias de conducir falsas procedentes de China. Sin embargo, esa alerta fue retirada posteriormente y el FBI pidió que se destruyera el memorando. Semanas antes, las autoridades señalaron que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos interceptó casi 20,000 identificaciones falsas, la mayoría producidas en China. Desde Washington, D.C., Jason Blair, NTD Noticias. Y en cuanto al interior de China y su población, fuertes inundaciones están afectando extensas regiones del país. Pero mientras los ciudadanos sufren y pierden todo, el régimen chino trata de ocultarlo e incluso puede ser la causa de numerosas tragedias. Miremoslo. Las provincias de Guangdong y Hunan enfrentan graves inundaciones con carreteras y viviendas sumergidas. Las comunicaciones y el transporte fueron interrumpidos y muchas personas sufrieron pérdidas importantes. Algunos residentes afirman que la situación se agravó debido a una mala gestión de las autoridades, incluyendo la liberación repentina de grandes cantidades de agua de represas sin previo aviso. Miremos lo que está pasando. Sí, están liberando agua de las presas. El nivel subió muchísimo y la ciudad ya no puede drenar. Toda Maoming está inundada, con grandes pérdidas. Muchos autos bajo el agua y cosechas arruinadas. El embalse río arriba está lleno y comenzaron a liberar agua, lo que elevó aún más el nivel. Videos muestran torrentes de agua arrasando calles y edificios. En algunos sitios el nivel del agua alcanza hasta los segundos pisos. No hubo ninguna advertencia. El agua llegó en 10 minutos. El primer piso se inundó por completo. En la zona del mercado ya supera los 2 metros. Demasiada agua bajó desde río arriba hasta Huaiji. No me atrevo ni a dormir. Mi tienda ya está inundada. El agua me llegaba al cuello. Reportes oficiales indican que más de una docena de localidades fueron afectadas, con más de 180,000 personas damnificadas. Pero la magnitud real del desastre es incierta, ya que el régimen chino tiene antecedentes de ocultar datos durante catástrofes. Críticos aseguran que las presas estatales son un factor clave en estas inundaciones. China construyó numerosas plantas hidroeléctricas que generan grandes beneficios, pero durante lluvias intensas liberan agua para proteger la infraestructura, inundando zonas río abajo y a menudo no informan a la población local para evitar protestas o demandas. Esta semana varias regiones del sur de China fueron afectadas por inundaciones. La temporada de lluvias en el país comenzó el 15 de marzo, unas 2 semanas antes de lo habitual. Veamos qué está pasando. Según medios locales, las lluvias intensas y el desbordamiento de ríos inundaron el martes el condado de Rongjiang, en la provincia de Guizhou. Las calles se transformaron en ríos y los vehículos flotaban como botes. El nivel del agua alcanzó cifras no vistas en 30 años. Residentes grabaron escenas impactantes dentro del centro comercial más grande del condado, donde el agua ingresaba como cascadas. Las inundaciones provocaron cortes de electricidad y el cierre de escuelas.
En las zonas más bajas, los habitantes reportaron que el agua llegó hasta el cuarto piso de los edificios. Se esperan más lluvias en los próximos días, lo que eleva el riesgo de nuevas inundaciones, deslizamientos de tierra y otros desastres naturales. Mientras tanto, en la misma provincia, un puente colapsó tras un derrumbe provocado por las lluvias. Un camionero quedó atrapado cuando la estructura cedió, dejando su vehículo colgando peligrosamente del borde. Más tarde fue rescatado. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.